Cordial saludo. El día de hoy les vamos a presentar el siguiente trabajo a base de la carpintería La Marquesa, la cual se dedica a fabricación de partes y piezas de madera de carpintería y ebanistería para la construcción. ¿Qué es el ruido? El ruido es la sensación auditiva inarticulada, generalmente desagradable. En el ámbito de la comunicación sonora se define como ruido a todo sonido no deseado que interfiere en la comunicación entre las personas o sus actividades. Características. Intensidad. Es la potencia acústica transmitida. Frecuencia. Número de oscilaciones por segundo. Timbre. Son sonidos de frecuencia fundamental y contienen frecuencias armónicas. Las principales fuentes generadoras del ruido. Aproximadamente el 10% del ruido total está por los ferrocarriles, aproximadamente el 6%. El ruido es producido por bares, locales, musicales y otro tipo de actividades. Y el 4% del ruido lo conforma la cámara de máquinas en las zonas en las que existen unos niveles de ruido más elevados y alberga o los motores principales suelen ser motores diésel de combustión interna, cuyos niveles de ruido dependen fundamentalmente de su potencia y régimen de giro, o motores auxiliares, o grupos electrógenos, bombas de combustibles, y que contra incendios, etc. La cubierta donde se ubican las máquinas y equipos de trabajo utilizados para diferentes actividades como la carpintería, en el puente que se sitúan los sistemas de gobierno, navegación y comunicaciones. Todo esto son fuentes generadoras de ruido. Fuentes generadoras de ruido en la carpintería La Marquesa son la sierra, la máquina afiladora, la roteadora, la sierra circular, la cortadora, el torno y compresor, entre otros. Los niveles de sonido que generan estas son de 65 a 90 decibeles y el tipo de sonido en sus presentaciones es un sonido grave. Las controles de mitigación para el ruido. Según su origen o en su trayectoria, este debe ser una prioridad de los programas de gestión del riesgo en parte del ruido y debe considerarse tanto el diseño como el mantenimiento del equipo y el lugar de trabajo. Para ello se pueden utilizar diversos controles de ingeniería, como por ejemplo, el aislamiento en la fuente por medio de la localización, confinación o amortiguación de las vibraciones mediante muelles metálicos o neumáticos o soportes elastómeros. La reducción en la fuente o en la trayectoria utilizando cercos y barreras o silenciadores en los tubos de escape, o bien sea reduciendo las velocidades de corte del procesamiento en los cubos, transportadores y vibradores, la reducción activa del ruido en determinadas circunstancias. Cordial saludo, soy Karen Alcántara. Vamos a hablar de los instrumentos de medición, los cuales son el sonómetro, analizador de frecuencia y dosímetro. Pero el sonómetro es el instrumento que vamos a utilizar para medir en la empresa, puesto que este mide las mediciones acústicas más simples. Este equipo tiene que estar conformado por el cistófono, un calibrador y una pantalla antiviento. La normatividad que se le debe aplicar a la empresa es la resolución 0627 del 2006, que es la resolución más reciente. Esta resolución nos habla en el artículo 2 sobre los horarios que deben estipular tanto el diurno como el nocturno. Entonces nos cuenta que en el horario diurno es de 7 a 21 horas y el horario nocturno es de las 21 horas. Ahora vamos a hablar sobre los valores límites permisibles. Vamos a enfocarnos más que todo en lo que es la resolución 1792 de 1990, la cual nos habla sobre los valores límites permisibles en nuestra nación para la exposición ocupacional al ruido. Vamos a partir de ahí para dejar claro que es lo mejor y la mejor opción para la empresa. La que está ubicada en Colombia, la cual elegimos, la cual en este video reportaje al inicio evidenciamos la exposición al ruido a los que los trabajadores están expuestos. Entonces vamos a enfocarnos básicamente en esta y en los valores límites permisibles que esta contempla, partiendo en que se hace necesario contar con valores límites unificados para la correcta aplicación en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar
una verdadera protección de la salud de los trabajadores. Se realiza la explicación de los valores límites permisibles observando que la aplicación de la regla 5, que quiere decir que se aplica la regla del 5 cuando el nivel del ruido suba a 5 decibeles. Entonces el tiempo permitido de exposición se va reduciendo a la mitad, horas hasta las 7. Entonces se adoptan como valores límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido los siguientes valores. Para exposición durante 8 horas sería de acuerdo a la ley 95 decibeles al que el trabajador podría estar expuesto. Para exposición durante 4 horas 90 decibeles. Para una exposición durante 2 horas 95 decibeles. Para una exposición durante 1 hora 100 decibeles. Para una exposición durante 115 decibeles. Entonces, básicamente esta es la regla que nos explica la ley 1792 de 1990. A continuación, la compañera nos va a explicar los siguientes ítems. La normatividad que se puede aplicar. La Ley 9 del 79, en el artículo 106, el Ministerio de Salud determinará los niveles de ruido, vibración y cambios de presión a que pueden estar expuestos todos los trabajadores. La resolución número 1792 de 1990, por la cual se adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional del ruido. Resolución 8321 de 1983, por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas a causa de la producción y emisión del ruido. La resolución 2400 de 1979, en el capítulo 4, artículo 88, en todos los establecimientos de trabajo en donde se produzca ruido, se deberá realizar estudios de carácter técnico para aplicar sistemas o métodos que puedan reducirlos o amortiguarlos al máximo. Los efectos sobre la salud que produce la contaminación auditiva. Salvo en los casos de exposiciones a intensidades extremas, los efectos del ruido en la audición tardan en manifestarse. Sin embargo, las consecuencias del ruido no se limitan a la audición y afectan al organismo y a la vida cotidianamente, tanto de forma directa como indirecta. Los efectos directos. La consecuencia directa más dramática de una exposición al ruido es la sordera total, tras varios años de exposición a ambientes con ruido. Antes de alcanzar este extremo, una exposición demasiado larga o intensa puede tener otras consecuencias directas en la audición. La fatiga auditiva. La fatiga auditiva es un estado temporal de sordera parcial, durante el cual el oído pierde una parte de su sensibilidad, por lo tanto se oye menos durante varias horas, incluso durante varios días. La hiperacusia es una disfunción de la audición en la que el oído afectado se vuelve hipersensible a ciertas frecuencias sonoras. En tal caso se dice que la persona oye demasiado bien. El traumático sonoro agudo es un problema auditivo vinculado a una conmoción sonora intensa. Se puede manifestar a través de todos los efectos descritos anteriormente. Frecuentemente, los militares, los policías o los músicos padecen de traumatismo sonoro. Como estrategias de solución tenemos que se les deben dar a los empleados capacitaciones específicas de protección sobre el ruido, usar los elementos de protección personal, brindarle mantenimiento correcto a los equipos de trabajo una vez al año.